Buenos días mi gente, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a su canal. El tema de hoy es sumamente importante porque es que lo que está sucediendo entre Israel y Gaza no solamente es un problema que afecta a esos países que están allí en conflicto, sino que comienza a ser un problema geopolítico y que también va a afectar de manera económica, según lo que analizan algunos expertos, y cómo esto podría afectar a Venezuela. Estos son detalles que vamos a hablar el día de hoy, como ya lo dije, basado en lo que analizan algunos expertos respecto al tema económico mundial, cómo afecta este conflicto de manera geopolítica y cómo va a afectar también a lo que es el petróleo. Es por esto que podría verse afectada Venezuela. Ahora, de manera negativa o de manera positiva, es algo que vamos a descubrir hoy a lo largo del programa. Sin embargo, antes de entrar en este detalle, yo quiero que nosotros abordemos el tema de qué es lo que ha ocasionado este conflicto entre Gaza e Israel. ¿Quién tiene realmente la razón? ¿Será usted quien va a determinar esto el día de hoy? Yo voy a dejar mi posición, que ya la he planteado y la he plasmado por Telegram. No estoy de acuerdo con los conflictos donde muere gente inocente. Independientemente de las causas, considero que hay otras vías. Hay grupos terroristas que comenzaron a atacar a Israel y lamentablemente tenemos que preguntarnos, ¿realmente la población de Palestina apoya la causa de grupos terroristas? Jamás. Son algunas afirmaciones que quizás sin conocimiento algunas personas están haciendo. Reitero, no estaré nunca de acuerdo con la guerra y mucho menos cuando en esta mueren personas inocentes, independientemente del bando que esté. Vámonos con dos opiniones que considero particularmente son imparciales. La primera es de una persona que, aunque está a favor de la causa palestina, no acepta y condena lo que grupos terroristas están haciendo en Israel. El primer punto de vista imparcial, y los dejo, ella les va a explicar un poco más a profundidad para los que no entienden este conflicto. Hamás no es Palestina. Te explico por qué. Y se puede apoyar la causa palestina y al mismo tiempo condenar lo que hoy está ocurriendo en Israel. Te explico. El territorio que hoy se conoce como Palestina está dividido en dos. Por un lado tenemos a Cisjordania y por el otro lado tenemos a la Franja de Gaza. Cada una de estas dos facciones están controladas por diferentes grupos. Por un lado tenemos a Cisjordania, que ellos están controlados por lo que se llama la Autoridad Nacional Palestina, cuyo partido político líder es Fatah. Y ellos son los que la comunidad internacional reconoce como el representante legítimo de los palestinos. Por el otro lado, en la Franja de Gaza, tenemos a Hamás. Hamás es un grupo islamista radical, que nace de la hermandad musulmana, cuyo objetivo es la destrucción de Israel, y así lo dice en sus estatutos de formación. La diferencia entre ambos es muchísima. Por un lado, la Autoridad Nacional Palestina sí reconoce al Estado de Israel, mientras que Hamás, obviamente no. La Autoridad Nacional Palestina es laica, mientras que Hamás literalmente basa sus ideales en el Corán. Entonces, la Autoridad Nacional Palestina no ve su lucha como algo religioso o étnico, sino que la ve como un conflicto político. Y estos dos grupos no se llevan entre sí. Incluso hubo una guerra que se conoce como la Guerra Civil Palestina, en donde estos dos grupos se enfrentaron. En lo que está ocurriendo hoy es fundamental entender la diferencia. Porque estar a favor de la causa palestina y estar a favor de que los palestinos merecen un Estado no es lo mismo que apoyar a Hamás, un grupo terrorista. Tenemos que entender la diferencia, porque no porque estemos a favor de la causa palestina podemos estar justificando lo que este grupo terrorista está realizando contra civiles, niños y mujeres en el Estado de Israel. Entraron a asesinar y secuestrar civiles. Eso es terrorismo, es causar terror en la población civil. Y sus objetivos no solamente están centrados en la población judía, incluso hoy la Cancillería mexicana ya anunció que 2 mexicanos están secuestrados. De verdad que se puede apoyar la causa palestina y al mismo tiempo condenar lo que hoy está pasando contra Israel. Ok, fíjense que ella menciona dos cosas. Uno es el grupo político, que es lo que es internacionalmente reconocido como representación de Palestina, y el otro, que es el grupo Hamás, es el primero que comenzó con estos ataques a Israel. Ahora, ¿sus luchas son iguales? No. Ella deja claro que el grupo Hamás, su lucha, más que ser territorial, es por
por creencias religiosas, mientras que el grupo político sí defiende una causa territorial. Yo no voy a entrar en detalles de si fue Israel quien invadió a Palestina o Palestina quien en su momento comenzó a invadir a Israel en la historia. Yo tengo mi propio punto de vista, sin embargo, para ser lo más objetivo posible, quiero dejarlo solamente con la intervención de estas personas, con la conclusión que ellos sacan, y a través de esto usted saque su propia conclusión. Este es el primer punto imparcial que yo puedo mostrarles. Es una persona que, aunque defiende la causa territorial de Palestina y dice que Palestina sí merece un estado, condena lo que está haciendo el grupo Hamas. Ahora vámonos a una intervención que yo considero que es bastante importante. Esto sucedió en el año 2017, quiero dejarlo claro, pero la intervención estuvo a cargo de Mossab Hassan Youssef, quien no solamente perteneció al grupo Hamas, sino que fue o es hijo de quien fue uno de los fundadores de este grupo terrorista, pero que irónicamente ya no pertenece a este grupo Hamas, y no solamente es que no pertenece, sino que no está de acuerdo con sus ideales. Sin embargo, también critica al grupo político que defiende esta causa territorial, y no es por defender la causa territorial, sino que, según sus propias palabras, como lo van a escuchar, engañan a las instancias internacionales. Vámonos con la intervención de Mossab Hassan Youssef. Disculpe que detenga. Quiero aclararle lo primero. OLP significa Organización de Liberación Palestina. Esta es la delegación palestina quien comienza, ¿no?, estas intervenciones, este discurso. Quiero que tomen en cuenta que todos los que van a hablar a continuación forman parte de países con tendencia de izquierda, con tendencia comunista. Y al final verán a Mossab Hassan Youssef. Esta es una traducción que hice especialmente para ustedes, para que pudieran entender todo lo que acá se dice. Ahora sí, vean, presten muchísima atención. The occupying power continues with its colonial policy and its daily violations. It continues to abuse, to arbitrarily detain, to carry out ethnic cleansing, steal land and natural resources, uproot trees, steal money, Israeli activity to Judaize Jerusalem, demolition of homes, confiscation of land and property, spoiling of natural resources. Racist violations perpetrated by Israel. Israel continues to commit various forms of human rights violations in Palestine. Israel, the occupying power, is advancing in its efforts of mass colonization and continued apartheid. Put an end to this colonialist regime. Apartheid, atrocities and massive destruction inflicted on the Palestinian people. War crimes, crimes against humanity, ethnic cleansing and state terror. Thank you. United Nations Watch. Shukran Sayyid Rais. I take the floor on behalf of the UN Watch. My name is Mossab Hassan Youssef. I grew up in Ramallah as a member of Hamas. I address the words to the Palestinian Authority. Dirijo mis palabras a la autoridad palestina. Acá podemos determinar, hago pausa para que se den cuenta de que en este momento va a hablar del grupo político, este que mencionaba la primera joven, sí, en el primer video. Habla del grupo político, los que sí defienden presuntamente una causa territorial. Pero presten bastante atención, porque probablemente se le parezca mucho a lo que sucede con estas comisiones que representan a Venezuela, entre comillas, en estas instancias internacionales, y hablo obviamente de estas comisiones chavistas y maduristas. Which claims to be the sole legitimate representative of the Palestinian people. I ask, where does your legitimacy come from? The Palestinian people did not elect you, and they did not appoint you to represent them. You are self-appointed. Your accountability is not to your own people. This is evidenced by your own total violation for their human rights. In fact, the Palestinian individual and their human development is the least of your concerns. Miren la cara de la delegación palestina en el momento que este señor por primera vez rompe el silencio en instancias internacionales. Esto, si no estoy mal, creo que fue en Ginebra. Miren la cara de la delegación palestina y fíjense lo que dice: secuestran estudiantes palestinos en sus campus y los torturan en sus jaulas. ¿Será verdad lo que este señor está diciendo? Pues nosotros estamos viviendo una realidad, y la estamos viviendo, no nos las están contando. Estamos viviendo una realidad en Venezuela muy similar. Así que no sería descabellado pensar que lo que está diciendo Mossab Hassan Youssef
sea cierto, o lo que dijo, ¿no?, en el año 2017. Sigan viendo las expresiones en sus rostros y sigan leyendo lo que dice. Posteriormente comenta que también torturan a sus rivales políticos. Vean. Kidnap Palestinian students from campus and torture them in your jails. You torture your political rivals. The suffering of the Palestinian people is the outcome of your selfish political interest. You are the greatest enemy of the Palestinian people. If Israel did not exist, you would have no one to blame. Take responsibility for the outcome of your own actions. You fan the flames of conflict to maintain your abusive power. Finally, you use this platform to mislead the international community, to mislead the Palestinian society, to believe that Israel is responsible for the problem you create. Thank you. Miembros del concilio pasmados. Ok. Vuelvo y repito, me gustaría ver su opinión en la caja de comentarios. Y nótese que este señor que está hablando en este momento en favor de Israel, y por eso los invito, si quieren, lean la historia de qué fue lo que sucedió y por qué este señor, de haber nacido en esa nación y de haber sido el hijo, y de ser, mejor dicho, el hijo de uno de los fundadores del grupo Hamas, hoy defiende más la posición israelí. ¿Por qué será? No voy a ser yo quien lo diga. Si ustedes quieren, pueden leer esta historia. Lo que quiero es que tomen en cuenta que este señor, siendo palestino, defiende otra causa. Ahora, es lo que digo, es lo que vuelvo a preguntar. Según lo que opina la muchacha del grupo Hamas, el grupo Hamas no representa realmente el deseo ni la lucha de Palestina. Y según lo que dice Hassan Youssef, el grupo político tampoco fue escogido por el pueblo palestino. Ahora vuelvo a preguntar, ¿será que tenemos que ver a Palestina como tal, al pueblo palestino, como enemigos? ¿O será que tanto grupos políticos como grupos terroristas están utilizando el nombre de Palestina para una lucha que realmente los beneficia a unos por su causa religiosa y a otros por su causa política? ¿Realmente están en defensa de los intereses del pueblo palestino? Son cosas que me gustaría que usted, según su perspectiva y según lo que hemos mostrado, nos diga acá en la caja de comentarios. Yo vuelvo y reitero, de manera espiritual creo en que Israel es tierra santa. Sin embargo, esto no quiere decir que yo apruebe la guerra. Lamentablemente, acepten o no, cuando hay un ataque de un grupo terrorista al país que sea, no necesariamente Israel, Israel y cualquier país que es atacado va a responder por defensa de su territorio. Lamentablemente, en estas respuestas también muere gente inocente y yo no puedo estar de acuerdo con esto. Es lo que tiene que suceder porque esa es la ley de la tierra. Pues sí, lamentablemente. Ahora, que yo apoye la muerte de uno o de otro bando, no lo voy a apoyar. Si usted cree en Dios y está apoyando la muerte de palestinos, usted es un doble moral. Si usted cree en Dios y está apoyando la causa palestina y el terrorismo hacia Israel, también es doble moral. No podemos, según lo que yo creo, no podemos apoyar la muerte, sea del bando que sea. Por lo que ya decimos, quizás el pueblo palestino sea inocente y sea simplemente víctima tanto de un grupo político como de un grupo terrorista. ¿Sí me captan la idea? Ok, vámonos ahora con una crítica de Hassan Youssef al mismo grupo Hamas, donde dice, no es una lucha territorial, es una lucha por creencias religiosas. En el siglo XXI, un individuo o grupo que trate de alcanzar sus objetivos por medios violentos no debería ser legitimado por nadie. Según mi definición, Hamas es una organización terrorista. Esto lo dice Mossad Hassan Youssef. He visto cómo la conducta del democrático Israel difiere radicalmente de la de Hamas y Fatah, que son estos dos grupos, tanto el grupo Hamas y Fatah, que es el grupo político. Hamas sigue viviendo en el siglo VII, algo que Europa no puede ni entender. Con los años me he dado cuenta de que por sus puntos de vista religiosos, Hamas no puede hacer la paz con Israel.
por su interpretación del Islam, con los infieles solo es posible el alto al fuego, no la paz. Ese alto al fuego no puede durar más de 15 años. Ninguna solución política satisfará nunca a Hamás en el largo plazo. No se trata de fronteras, sino de quién cree en su Dios y quién no. El objetivo de Hamás no es solo Israel, sino que el Islam prevalezca sobre todos los no creyentes. Entonces, volvemos a lo que ya decíamos. Son luchas personales o son luchas que solamente benefician a estos grupos, bien sea el grupo Hamás o bien sea al grupo político. Ahora sí, ¿cómo afecta o cómo está afectando esto? ¿O cómo podría afectar? Y ya se están comenzando a ver números respecto a esto. La economía mundial. ¿Cómo esto se ha convertido en un problema geopolítico? Como sucede en la mayoría de las guerras. Pero es que ha habido repercusiones inesperadas. ¿Quién iba a pensar que esto podría afectar de manera económica a Venezuela? Pero ahora, ¿la afectación es positiva o es negativa? Vámonos con algunas reacciones internacionales para que comencemos a entender este punto. Ok, como ven arriba, 10 de octubre del 2023, los impactos del conflicto entre Israel y el Hamás en la economía. Expertos aseguran que el mercado petrolero será el más afectado. De igual manera, los mercados bursátiles también experimentaron caídas. Vamos a la primera parte de la redacción. Este es un poco más abajo, ¿no? Busqué plasmar lo más importante. Dice, sin embargo, y más allá de las bajas que pueden surgir en este conflicto, también se espera un fuerte golpe en la economía, no solo de ambos países, sino en la economía mundial. Más abajo, el Fondo Monetario Internacional habló el domingo que mantenía seguimiento a los acontecimientos en Israel y Gaza, asegurando también que era demasiado pronto evaluar cualquier impacto económico. Nos entristece profundamente la pérdida de vidas humanas. Seguimos de cerca esta preocupante situación, declaró un portavoz del Fondo Monetario Internacional. No obstante, la economía de la región en la antesala del conflicto no ha registrado buenos números. Nos vamos a la segunda parte, pero esta sería una redacción por el diario La República. Dice lo siguiente: los efectos que podría tener la guerra entre Israel y Hamás en los precios del petróleo. Si se comprueba injerencia de Irán, esta redacción fue el 7 de octubre, si se comprueba injerencia de Irán en el ataque sorpresa de Hamás esta madrugada, Estados Unidos podría reactivar las sanciones petroleras. Recordemos que esto está basado en lo que sucedió el 7 de octubre, pero presten atención, Estados Unidos podría reactivar las sanciones petroleras a Irán si se comprueba que tuvo alguna participación en el ataque sorpresa de Hamás en la madrugada del 7 de octubre. Pero vámonos a lo más importante, que son las redacciones. Blas recuerda que hace justamente 50 años el mundo vivió una primera crisis petrolera, cuando la OPEP decidió no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur, o más conocida como la guerra árabe-israelí. Sin embargo, aclaró que la situación actual no es similar, ya que los países árabes no están atacando a Israel en conjunto, sino que Egipto, Jordania, Siria, Arabia Saudita y el resto del mundo árabe están viendo los acontecimientos desde la barrera. Aún así, llamó la atención de que no se le puede restar importancia a la situación. Blas cree que el impacto más inmediato podría producirse si Israel concluye que Hamás actuó siguiendo instrucciones de Teherán. En el escenario, los precios del petróleo podrían subir mucho. En 2019, Irán demostró a través de representantes yemeníes que es capaz de derribar una parte significativa de la capacidad de producción de petróleo saudí. Podría hacer lo mismo como represalia si se encuentra bajo un ataque israelí o estadounidense, señaló el experto. Y acá en la segunda parte de la redacción vemos que aparece el nombre de Venezuela. También dijo que debido a la inflación mundial y a las sanciones a Rusia, Estados Unidos ha ignorado las crecientes exportaciones petroleras de Irán desde finales de 2022. Según datos de Bloomberg, la producción de crudo iraní ha aumentado casi 700.000 barriles por día este año y es la segunda mayor fuente de suministro incremental en 2000
2023, solo por detrás del esquisto estadounidense. Pero con la reactivación del conflicto en Medio Oriente, Biden podría hacer cumplir las sanciones, lo que llevaría el petróleo arriba de los $100, según pronostica Blas. A todo esto se le deben incluir los componentes de Rusia y Venezuela. Ambos países tienen su petróleo sancionado, pero se podrían beneficiar de esta situación. Si Washington aplica sanciones contra Irán, podría crear espacio para que los propios barriles sancionados por Rusia ganen cuota de mercado y consigan precios más altos. Una de las razones por la que la Casa Blanca hizo la vista gorda ante las exportaciones de petróleo iraní es porque perjudicaban a Rusia. A su vez, Venezuela también podría beneficiarse si la Casa Blanca relajara las sanciones para aliviar la presión del mercado, explicó Blas. Ahora, esto puede darle muchísimo oxígeno al régimen de Nicolás Maduro. Y recordemos que hace 2 días se reactivaron, o por lo menos se reunieron, supuestos grupos de oposición en representación de Gerardo Blay, que la verdadera oposición venezolana, y hablo de la ciudadanía, no confía, estuvo en fotos con Jorge Rodríguez. Ahora, esto será para solamente reanudar los supuestos diálogos de negociación entre chavismo y oposición, o será que también están abordando estos temas que ya vienen sonando desde hace tiempo sobre la relajación de las sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro. Ahora, esto, según su perspectiva, ¿afecta de manera positiva a Venezuela o de manera negativa? Si se relajan las sanciones, ¿qué cree usted que sucederá en Venezuela? Si hay más ingreso de recursos económicamente hablando, ¿cree usted que el régimen de Nicolás Maduro lo utilizará para atornillarse más en el poder y fortalecerse el mismo régimen, o lo utilizará para realmente solventar la problemática de los venezolanos? Mi gente, esta es la manera en que podría repercutir este conflicto entre Gaza e Israel si se descubre que Irán tuvo participación en este ataque por parte del grupo Hamas a Israel. Esto traería como consecuencia probables sanciones de Estados Unidos, y allí ya se desataría lo que acabamos de leer. Reitero la pregunta: ¿cree usted que si se da este escenario podría afectar de manera positiva o de manera negativa a Venezuela? Me gustaría ver su opinión en la cajita de comentarios. Mi gente, creo que no me queda más nada que decirle. Espero haber hecho un programa para ustedes concreto, directo al grano. Si a usted le gustó, comparta este programa con todas sus amigas y con todos sus amigos, con sus familiares, para que también tengan acceso a esta información. Recuerden que esto fue Habla la Sociedad.